El sexo oral ha sido una práctica presente en la humanidad desde tiempos antiguos y ha formado parte de la sexualidad en diversas culturas, con diferentes significados y tabúes asociados. Aquí hay una breve exploración de su historia. Antigüedad. Egipto y Mesopotamia. En la mitología egipcia, hay relatos que sugieren la práctica del sexo oral como un acto simbólico, como el mito de Isis y Osiris, donde Isis revive a Osiris al soplar vida en su cuerpo, interpretado por algunos como una alusión al sexo oral. En Mesopotamia, las representaciones artísticas de la sexualidad incluían prácticas que se asemejan al sexo oral, aunque los textos antiguos no lo mencionan abiertamente. Grecia y Roma. En la antigua Grecia, el sexo oral era conocido, pero tenía un estigma asociado, especialmente cuando se trataba de hombres realizando sexo oral a otros hombres, ya que se veía como un acto de sumisión. En Roma, aunque el sexo oral era practicado, también estaba rodeado de tabúes, y se solía asociar con las clases bajas o con esclavos. Edad Media. Durante la Edad Media, el sexo oral fue condenado por la Iglesia Católica, que lo consideraba una práctica antinatural y pecaminosa. Sin embargo, las evidencias de escritos médicos y literarios sugieren que seguía practicándose en privado, a pesar de las restricciones religiosas. Renacimiento y siglos XVII y XVIII. En el Renacimiento, hubo un resurgimiento del interés en la sexualidad, pero el sexo oral seguía siendo un tema tabú en los círculos públicos. Sin embargo, los textos eróticos y pinturas de la época mostraban la práctica de forma más abierta, especialmente en Europa. En el siglo XVIII, la literatura libertina, como la de autores como el Marqués de Sade, describía abiertamente actos sexuales, incluido el sexo oral, lo que reflejaba su presencia en la sociedad de la época. Siglo XIX. Durante la época victoriana, las actitudes hacia la sexualidad eran extremadamente conservadoras en público. Sin embargo, en privado, el sexo oral seguía practicándose, aunque la moralidad de la época lo consideraba inaceptable y sucio. Siglo XX. A medida que avanzaba el siglo XX, especialmente después de la revolución sexual en los años 60, el sexo oral se convirtió en un tema menos tabú. La liberación sexual, el acceso a la educación sexual y los cambios en las normas culturales llevaron a una mayor aceptación y discusión abierta sobre el sexo oral. En el ámbito médico, se comenzó a hablar de la importancia del sexo oral en las relaciones sexuales y de su relevancia en la satisfacción de las parejas. Actualidad. En la sociedad contemporánea, el sexo oral es ampliamente aceptado como parte de la sexualidad humana. Aunque todavía puede haber tabúes en ciertas culturas o contextos religiosos, en general, se considera una práctica común en las relaciones sexuales, discutida abiertamente en educación sexual, literatura y medios de comunicación. En resumen, el sexo oral ha pasado de ser una práctica ritualizada o tabú a una parte aceptada y explorada de la intimidad humana. La historia de su aceptación refleja cambios en las actitudes sociales hacia la sexualidad en general. Suscríbete a CyberQuest Investigadores Privados y sé parte de un movimiento que lucha por la transparencia y la justicia. ¿La verdad está esperando? ¿Estás listo para descubrirla?